Bienvenidos a los deportes en France 24. Hoy traemos para ustedes una edición especial sobre el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, más conocida como la FIFA, el organismo que rige el deporte más popular del mundo. El Consejo se llevó a cabo hace algunas horas en Bogotá, la capital de Colombia, y hubo varios anuncios importantes que iremos comentando a lo largo de este programa. Me acompañan en el estudio de France 24 Leonardo Niño, cronista especial deportivo de France 24. Y también está con nosotros Jorge Luis Pinto, director técnico colombiano de amplia trayectoria en el fútbol de clubes y de selecciones, y también Rafael Sanabria, ex árbitro FIFA y analista arbitral reconocido por aparecer en varios medios de comunicación latinoamericanos. Y para comenzar este programa especial vamos a establecer contacto con nuestro periodista Juan Pupiales, que estuvo en el centro de eventos donde se llevó a cabo este Consejo de la FIFA en el día de hoy. Hola Juan, bienvenidos. Contanos cuáles fueron los principales anuncios de esta reunión. ¿Qué tal, Santiago? Bogotá pasará a la historia como el lugar en donde la FIFA dijo sí al uso del videoarbitraje en una Copa del Mundo. Era una decisión esperada. Hace ya 2 semanas que la IFAB, que viene a ser el ente regulador de las normas del fútbol, había aprobado el uso de esa tecnología en el máximo torneo de países. Hoy fue el presidente Infantino, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el encargado de hacer este anuncio aquí en Bogotá. Él es uno de los más férreos defensores del uso de esta tecnología. Se va a usar para 4 supuestos: para determinar si hubo gol o no hubo gol, para determinar si hubo un penalti o no lo hubo, una expulsión, y también para corregir una identidad en caso de que haya habido un mal castigo a algún jugador en el torneo de la FIFA. También se designaron cuáles van a ser las sedes para el Mundial Sub-17, que va a ser para Perú, y el Mundial Sub-20, que va a ser para Polonia, un país con mucha trayectoria de fútbol, un país de gran cultura futbolera en Europa. También se anunció cómo va a ser el proceso para las candidaturas. Para la candidatura de 2026 se anunció que para dicho mundial va a haber una votación abierta con el que la FIFA espera así dar más transparencia después de ese escándalo del FIFA Gate de 2015. Bueno, ha habido varios anuncios importantes, pero sin duda el del videoarbitraje es quizás el más relevante. Veamos lo que dijo el presidente Gianni Infantino en Bogotá hoy sobre el VAR. El resultado más significativo de esta reunión, con, por supuesto, todos los informes financieros de la FIFA que demuestran la estabilidad y la fuerza económica de la FIFA. También hablando de fútbol, vamos a tener el primer mundial en 2018 con el VAR. Esto ha sido aprobado, decidido, y bueno, estamos por supuesto muy contentos con esa decisión. Escuchábamos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hoy en Bogotá. Quiero preguntarle para comenzar al señor Sanabria que nos cuente en qué consiste el videoarbitraje y cómo ha sido ese proceso de adaptación de la FIFA que llevó a que finalmente se tomara esta decisión. Pues ha sido un proceso corto, digamos que por eso es que la UEFA dice que no le apuesta a ir con el VAR para la próxima edición de sus campeonatos importantes como la Champions, porque ha habido mucho inconveniente donde lo han presentado, donde se ha ensayado. El primer partido y el primer campeonato fue el Mundial de Clubes del 2016. Recordemos que, profe, Atlético Nacional le sucedió la primera jugada con el VAR, eso va a quedar para la historia, en un centro largo contra el equipo Kashima y una infracción de Orlando Berrío. Ahí terminaron sancionando el árbitro Víctor Casay, si no estoy mal, sancionando la pena máxima. Entonces, ¿en qué consiste? Ya lo explicaba Juan, es simplemente para 4 acciones. Cuando el árbitro no está seguro en una pena máxima, lo puede utilizar ya sea para sancionarla o si la sancionó. Lo otro, para expulsar a un jugador, lo puede hacer. Entonces, no identificó al jugador y sabe que le pueden ayudar, lo puede expulsar. También para mirar si ese jugador que le mostró tarjeta amarilla merecía tarjeta roja, o lo contrario, le puso tarjeta roja y resulta que le dicen no, es una falta que no es tan grave que da para tarjeta amarilla. Y para las jugadas que terminen en gol, el fuera de juego no, pero si la pelota termina en gol, entonces ahí sí la pueden revisar, solamente en esas 4 acciones. Le pregunto a los dos, este sistema de arbitraje ha recibido ciertas críticas, fundamentalmente apuntan a que ralentiza el ritmo del juego. ¿Cuál es su opinión al respecto? Totalmente cierto, para el partido, ¿no? Además, la óptica para observar un gesto de juego
es más para mí bien claro y preciso el que está cerca del balón que el que lo ve por televisión. Siempre se ha probado y nosotros que vemos tantos videos de fútbol vemos que no es lo mismo ver el partido en televisión, en el video, que el que está cerca de la jugada. Puede aportar, hay que reconocer que la tecnología se está penetrando en todas las partes de hechos del mundo. Puede aportar alguna ayuda para evitar de pronto un error máximo, pero lo que yo siento es que el que está abajo tiene que ser el que defina totalmente el VAR y no los que estén arriba. Lo que sucede es que, bueno, todavía sigue y va a estar en el Campeonato del Mundo que el que toma la última decisión es el árbitro central. Pero ¿qué pasa? Yo como árbitro, allá en la mitad de la cancha, con toda la gente encima, 70.000, 60.000 personas, con un partido complicado, con los dos técnicos ahí reclamando, muchas veces el cuarto árbitro ahora con los intercomunicadores hablándole, tengo problemas acá, me están reclamando penal, o están diciendo el técnico que no fue penal, se va a meter a la cancha, y de arriba le están diciendo, revisemos la acción, y el asistente uno le está diciendo, uy, pero yo no la veo tan clara. Entonces, Rafael, ese tipo de cosas, profe. Perfectamente de acuerdo, hay una interferencia y una serie de opiniones diversas. Un juez de línea le dice, los de arriba le dicen, y él tiene otra óptica, ¿no? No va a ser fácil para los árbitros, créanme. El VAR también va a ser un complique, que les ayuda, sí, pero también va a ser un complique para ellos. No, ya es un complique. ¿Por qué razón? Porque lo hemos visto en la liga inglesa y sobre todo en la liga alemana, donde jugadas muy fáciles de resolver, el árbitro como que se libra de esa responsabilidad y confía en lo que le digan y bueno, me quito, digamos, todo el peso de encima y pienso que lo mejor es consultar y a ver qué pasa. Sí, por ejemplo, en el fútbol italiano también se empezó a probar este año y en los primeros partidos, si se hacen las estadísticas en la ida, se utilizó muchas veces y después, por lo que hubo tantas protestas del uso continuo del VAR, ya se ha dejado de utilizar y los árbitros están tomando más las decisiones por ellos mismos. Pero quería preguntarle al profesor Pinto si considera que el uso del VAR va a ayudar entonces a que haya más justicia y menos polémica, o si tal vez las polémicas van a seguir existiendo. Puede haber más polémica, sin duda, desde el mismo campo, como lo acaba de decir Rafael, ¿no? E igualmente con los medios y con todo el mundo. Pero puede aportar de pronto un error, ¿no? Un error de visión, un error de línea, un error así. Puede aportar algo. Bueno, Leonardo, varios anuncios, pero sin duda la decisión de aceptar este sistema de videoarbitraje es algo histórico, ¿verdad?, para la Copa del Mundo. Sí, sin duda, Santiago. El fútbol fue uno de los deportes que más se demoró en usar la tecnología para ayudar a los árbitros y muchos pedían a gritos que se implementara para evitar tantas polémicas que rodean los partidos. Esto debido a que ha habido varios ejemplos que marcaron la historia del fútbol. Si nos centramos en los mundiales, los invito a que veamos algunas de las jugadas más polémicas en la historia de la Copa del Mundo. Aquí vemos el famoso gol fantasma de Inglaterra que desequilibró a su favor el Mundial de Fútbol de 1966 ante Alemania Occidental, un gol de Geoffrey Hurst que remató de pierna derecha y el balón pegó en el larguero y rebotó en la raya de gol. Todo parece indicar que el balón no traspasó completamente la raya. Ahora veamos imágenes de un partido de la semifinal del Mundial de Fútbol de España 1982. El defensa francés Patrick Battiston recibió un codazo en el área del arquero Harald Schumacher, que le hizo perder 3 de sus dientes y sufrir varios daños en sus vértebras. Increíblemente no se cobró penalti y Alemania fue la que finalmente se clasificó posteriormente a la final, que perdió con Italia. En México 86, la jugada más famosa de la historia tal vez en este caso de polémicas, pues la damnificada fue Inglaterra por el gol con la mano que marcó Diego Armando Maradona. La famosa mano de Dios, como la conocemos todos, que abrió el marcador en este duelo de octavos de final disputado en el Estadio Azteca, allí en Ciudad de México. En Corea y Japón 2002, también en la fase de octavos de final, Italia cayó ante Corea del Sur y en dicho partido el árbitro ecuatoriano Byron Moreno fue protagonista por sus decisiones que provocaron la ira de los italianos. Algo parecido pasó después con España en la ronda de cuartos de final. Y finalmente en Sudáfrica 2010, paradójicamente en un Inglaterra-Alemania nuevamente, cuando el partido de octavos de final iba 2-1 a favor de los alemanes, Frank Lampard remató al arco y el balón pegó en el travesaño y rebotó dentro del arco, pero la terna arbitral no lo concedió y el partido finalizó 4-1 finalmente para los alemanes. Yo le agregaría una última, y la vimos recientemente, y no sé si usted la comparte, profe, y ustedes también allá. La patada de Neuer, el arquero alemán, la salida contra Higuaín, que se la puso por acá arriba,
del pecho, casi en el cuello, casi en la cara. Y el árbitro, el italiano Rizzoli, dijo, no hay absolutamente nada, y el partido iba 0-0. Era para el 1-0 a favor de Argentina, y eso hubiese podido cambiar la historia del campeonato del mundo. Sí, exactamente. Cabe recordar que en el pasado Mundial de Brasil 2014 ya se utilizó el llamado ojo de halcón para decretar si el balón había cruzado o no la línea, y sirvió para aprobar un gol de Karim Benzema de Francia ante Honduras, que difícilmente hubiera podido aprobarse sin esta tecnología. Así que el videoarbitraje seguramente ayudará a mejorar las decisiones de alguna manera. Esto por nombrar algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a pasar a otro de los anuncios importantísimos que se hizo en la sesión de hoy y que tiene que ver con el nombramiento de las sedes de los próximos mundiales juveniles sub-17 y sub-19. Leonardo, contanos cuáles son las elegidas. Sí, pues los mundiales juveniles se celebran el mismo año y con una diferencia de 2 entre uno y otro. India y Polonia competían por el sub-20 y la elegida, tal y como se conoció en el Consejo de la FIFA, fue Polonia, algo previsible si se tiene en cuenta que se celebró el año pasado en la India el Mundial Sub-17. Y una noticia positiva para Latinoamérica es el nombramiento de Perú como sede del Mundial de esta categoría Sub-17. El país sudamericano ya había albergado el Mundial anteriormente, y esta sin duda es una gran noticia para los peruanos, que le ganaron la partida al otro candidato, Ruanda. Le pregunto al profe Pinto, usted que trabajó en Perú y conoce muy bien la cultura peruana y el gusto por el fútbol, ¿cómo recibe esta noticia? Haya ese merecimiento para Perú, por su fútbol, el pueblo peruano es futbolero totalmente. Yo pienso que el fútbol en Perú absorbió, un ejemplo, el caso del voleibol, acabó con el voleibol porque absorbió totalmente el país el fútbol, y más en los juveniles, que es donde se practica demasiado. Me alegra mucho por Perú y me alegra por Latinoamérica. Señor Sanabria, ¿qué tanto sirve no solo a los jugadores sino a los árbitros participar en los mundiales juveniles? ¿Es una carta de graduación para los árbitros para que puedan hacerlo en un mundial de mayores? Sí, completamente, y por eso yo no estaba de acuerdo con la propuesta de FIFA para el tema de que se hiciera un solo campeonato, que se eliminara el sub-17 y el sub-20 y que se hiciera un sub-18. Yo pienso que todo en su medida. El sub-17 presenta chicos que hasta ahora están llegando a entrenar con un equipo profesional, y que ahí es como la partida para que los conozcan y para que los vean. Los chicos de sub-20 son muchas veces ya figuras en equipos profesionales, y es la forma como se pueden mostrar a nivel internacional y empiezan a hacer nombre con la selección. Entonces, para mí es algo normal. Igual los árbitros también. Ese es el empezar de su carrera a nivel internacional. Fundamental que hayan mantenido las edades. Lo dije antes de que ellos tomaran esa determinación, ¿no? Me parece absurdo cambiar las edades. Están muy bien ubicadas. Es un estímulo no solamente para el que quiere ir, sino para los que están viendo el Mundial, para todos los chicos que viven y sueñan con el fútbol. Entonces es muy oportuno mantener esos dos torneos de esa manera. Y le pregunto respecto al tema de las edades, este cambio que querían hacer, ¿por qué no lo veía como algo...? Me parecía que era reducirle la posibilidad muchísimo a la población del fútbol, que hoy ve la posibilidad de ir a un Mundial. Y lo que digo, es más, no es tanto el mundial, es el estímulo que crea en esas generaciones, en esas edades, que es lo importante, el promover, porque el objetivo de los mundiales de juveniles fue ese, promover el fútbol en países donde no había y en todas las poblaciones. Entonces yo creo que eso es de un beneficio extraordinario para el fútbol de formación, ¿no? Bueno, y el proceso de selección de la candidatura del Mundial 2026 también fue otro de los temas esperados y tratados en este Consejo de la FIFA. Juan, contanos qué se dijo sobre este tema en la conferencia de esta mañana. Santiago, lo que anunció el presidente Infantino es que finalmente habrá el próximo 13 de junio en Moscú, en esa víspera del comienzo del Mundial, una votación abierta para conocer quién va a ostentar, quién va a ser la sede del Mundial de 2026. Se confirmó que hay dos candidaturas que hicieron oficial hoy esa postulación. Una es la candidatura tripartita de México, Canadá y Estados Unidos, y la otra candidatura es la candidatura, está México, Estados Unidos, y el otro país, se me lo recuerdan de estudio porque ahora mismo le estoy confundiendo, para ese Mundial del 2000, es de Marruecos, el otro país, el país africano que también quiere albergar ese Mundial. Se quiere hacer un poco de transparencia respecto a la elección de Rusia 2018 y Qatar, que se acusó que tuvo cierta polémica debido al trasfondo político. Leonardo, el Mundial 2026 va a tener unas características bastante particulares, ¿verdad? Contanos de qué se trata.
Sí, Santiago, un tema relevante si tenemos en cuenta que no solo se trata de elegir las sedes, sino del primer mundial en el que participarán 48 equipos. Una decisión que fue bastante polémica, determinada por el Consejo de la FIFA justamente el 10 de enero de 2017. Esto significará que en dicha Copa del Mundo no se jugarán 64 partidos, sino 80, y que habrá 16 grupos de 3 equipos y no 8 de 4, como había ocurrido desde Francia 1998. Los candidatos para albergar la edición número 23 del Mundial, como mencionó Juan, son Marruecos y una postulación conjunta entre los países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Les pregunto a Jorge Luis y Rafael, ¿qué opinan de un Mundial de 48 selecciones? Porque este ha sido un tema muy polémico. No, yo desde el primer día que dijeron de eso no estoy de acuerdo. No me parece oportuno. Primero hacer grupos de 3. Cuando se lucha tanto por preparar un equipo para un Mundial y va a jugar 2 partidos y queda eliminado. Me parece absurdo totalmente. Segundo, el volumen de competencia. Uno en los mundiales ya ve que cuando termina el campeonato está agotado con el mes de competencia y esto lleva a ampliar un poquito más. Y lo otro, el nivel de fútbol que se puede presentar. Ya uno ve equipos que no están llamados para darle el espectáculo a nivel mundial, pero yo no lo veo. Pero me gustaría opinar sobre la elección. Una sola cosa pido como hombre de fútbol, que los votos sean abiertos a la luz pública. Que el mundo sepa por quién votó este país y por quién votó el otro. Que no haya encubrimientos, que es lo que queda ese descrédito en los dirigentes. Que sea la luz pública. Yo voto por este, usted votó a la luz, que sepa todo el mundo por quién votó. Porque ahí se van a permitir muchas cosas. Sin duda. Sí, mire, yo también estoy muy de acuerdo con el profe. Cuando salió el tema de que 48 equipos, hablé con el mismo Ramón Yesurún en la Federación Colombiana de Fútbol, estuvimos como por más de una hora, y él exponía como vicepresidente, uno de los miembros de FIFA y vicepresidente de Conmebol, exponía algo que habían hablado para tomar esa decisión, y lo primero que él me decía es que había la oportunidad para muchos equipos que nunca pueden ir a un campeonato del mundo, y entonces que eso les iba a mejorar, primero la parte económica y lo otro la ilusión de un país, que eso les mejoraba muchísimo. Digamos que en eso sí, en lo otro, en lo futbolístico, claro que va a bajar el nivel, y va a ser lógico que de los 16 grupos de 3 van a clasificar los 32 mejores. Se podría colar alguno que pueda suceder algún accidente, pero va a ser muy difícil y van a llegar otra vez los mismos 32 de siempre, los que tienen mejor nivel. Pero lo que yo pienso que sí se va a dañar completamente va a ser las eliminatorias. Las eliminatorias, porque ya para un país o digamos un continente como Sudamérica, en esta zona del mundo, vamos a tener, son 6 cupos y medio. Entonces son 7 cupos prácticamente. Se van a quedar 3 por fuera. Para una eliminatoria de 10. Entonces prácticamente clasifican. Va a quedar una eliminatoria todos, sin ninguna gracia. Y lo otro es absurdo. Yo he estado en 10 mundiales, ¿no? 1 en vivo y 9 en la tribuna. Y me he mamado, como decimos nosotros, las distancias. ¿Se imagina un partido que se juegue en Ciudad de México, ¿sí? Y que un equipo de esos tenga que ir a Canadá a disputar? Es absurdo. O que tenga que ir a Boston o a alguna otra ciudad donde se vuela 5 o 6 horas. ¿Qué hace la afición? No están pensando en la afición. ¿Sí? El mismo equipo. Juego aquí y a los 4 días con un vuelo de 6, 7 horas y todas las incomodidades ir a jugar un partido de polo a polo. No, yo creo que los mundiales, yo viví el de Japón, Corea, y era complejo, fue muy complejo. Me parece que deben identificar y hacerlo a un país el que sea. Sí, de hecho, Michel Platini, antes de que terminara su vinculación con la UEFA, decía que esperaba que no llegara el momento en que hubiera un mundial de 48 selecciones, e incluso hay gente que preferiría uno de 16 y no uno de 32, pues para tener a los mejores equipos enfrentándose entre sí. Escuchemos ahora a Juan Puyales, nuestro periodista deportivo, que tiene una pregunta para ustedes acá. Hablando sobre este tema, te cambian un poco también los parámetros de infraestructura, porque ahora cada país que quiera ser anfitrión de un mundial no va a necesitar 32 hoteles, sino 48 hoteles, y va a aumentar así un poco el requerimiento de infraestructura, sobre todo pensando en el mundial de 2030, que es un mundial que quieren organizar Paraguay, Argentina y Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, perdón, que quieren organizar este mundial. Eso cambia un poco la infraestructura y para un país latinoamericano, sudamericano, se complican un poco más las condiciones para que pueda albergar este campeonato. Es diferente, ¿no? Es diferente un país como Uruguay y Paraguay que quedan a 2 horas en bus o media hora en avión. Pero es que los Estados Unidos, México y Canadá es absurdo para un mundial. Totalmente.
Vamos a hablar ahora de otro tema muy vinculado a esto que tiene que ver con la política, porque históricamente fútbol y política han estado sumamente ligados y por motivos muy distintos. A 3 meses del Mundial, Rusia y Reino Unido atraviesan una fuerte crisis y la primera ministra británica ya anunció que no enviará una delegación oficial al torneo. Juan, ¿esto estuvo presente en el evento de hoy? ¿La política se mezcló allí? Sí, Santiago, dijo el presidente Infantino, la política la hacen los políticos. El presidente se mostró muy confiado en que esta situación política entre Reino Unido y Rusia, esa tensión que hay, no se va a ver reflejado en la próxima Copa del Mundo. Él dice que el Mundial se va a realizar sin ningún problema, dice que no teme ningún boicot y dice que el Mundial se va a realizar con normalidad. Dice que no quiere meterse en la política y que espera y que se muestra muy confiado en que se va a realizar con total normalidad el campeonato. Bueno, y ante todo este panorama del fútbol tampoco podemos olvidar los procesos de corrupción que ha atravesado a la FIFA. Quería preguntarles a Jorge Luis y a Rafael cómo ven hoy en día al ente organizador del fútbol tras el escándalo de corrupción del 2015 que terminó con el periodo de Joseph Blatter. Sí, yo diría que mejor. La verdad, hay actitudes, hay reglas de juego mucho mejor, mucho más honestas, mucho más correctas que lo del pasado. Lo que pasó es que ellos creyeron que nadie los iba a controlar. No podía entender yo 1,5 millones o 2 casi millones que le dio Blatter a Platini y que no hubiera un recibo, ¿no? Absurdo. Pero siento que hay un sentimiento de culpabilidad y que hay un sentimiento también de cambiar y de defender el fútbol, ¿no? De no seguir en esa tónica. Todavía falta, Santiago, todavía falta y yo creo que eso es un proceso, ¿no? Afortunadamente ya todos como que abrimos los ojos y nos dimos cuenta que hay en donde se mueve tanto interés y tanto en la parte económica, pues es algo lógico. Yo pienso que todavía falta para que se depuren algunas situaciones, algunas cosas. Lo del VAR no podemos desconocer que también es un negocio y que ahí hay muchos millones en medio de todo. Entonces, ojalá en 2, 3 años no salgan a relucir todos los escándalos y de que el negocio del VAR lo llevó la FIFA porque le dieron a tantos dirigentes este dinero. Entonces, hay que esperar, pero todavía yo creo que en el proceso, pero vamos bien, como dice el profesor Pinto. Hay que apoyar la pulcritud en el fútbol, hay que defenderla. Apoyar y estar alertas. Claro. Y estar con los ojos abiertos. No podemos ni los medios, que son una crítica objetiva, ni nosotros los hombres del fútbol, permitir cosas. Yo me siento crítico de eso, lo he defendido, pero también he entregado principios. Conectamos nuevamente con Juan Pupiales para dialogar sobre esta cuestión vinculada a la corrupción que atraviesa a la FIFA. Santiago, al respecto, el presidente Infantino sacó pecho, recordó un poco las cifras de la FIFA ahora. La FIFA terminó el año pasado con un presupuesto excedente de $300 millones. Dijo el presidente que se han cuadruplicado los programas sociales para el desarrollo del fútbol y se mostró muy satisfecho con el desempeño de lo que viene a llamar una nueva FIFA. Recordemos que Infantino llegó a este cargo en 2016, un año después de todo este escándalo de corrupción. Él es el que está poniendo un poco la cara, el rostro nuevo de esta FIFA reformada, pues sí podemos decirle así. Sí, pero es que la FIFA no es solamente Infantino, no era Blatter. La FIFA es un conglomerado de hombres y de personas que tienen que estar, ¿sí? Las 6 confederaciones. Sí. Alguna vez me dijo un vicepresidente de FIFA, costarricense, ¿sí? Me dijo, profesor, es que en la FIFA hay tanta plata que no se sabe qué hacer con ella. Claro. ¿Sí? Pero hasta ahora, desde que sucedió este escándalo en 2015, que salpicó a toda la FIFA y que, digamos, se llevó a Blatter, en medio de ese escándalo, ¿qué tal les ha parecido la labor de Infantino? ¿Es realmente distinta a lo que ha hecho? Es indudable que es un poco más pulcra, más abierta, más diáfana, ¿no? Hay que esperar que pase el tiempo, ¿no? Porque después de los mundiales aparecen muchas cosas. En un mundial la FIFA se gana cualquier cantidad de dinero, ¿no? Cuando se venden derechos también es complejo, ¿no? Pero miremos con optimismo, pienso yo, que el fútbol tiene que mirar con optimismo su organización, ¿no? Conectamos nuevamente con Juan Pupiales, que tiene una pregunta para realizarles a nuestros invitados. Comentar otro anuncio también que se hizo en la FIFA, un anuncio que también puede dar para discusión. Se confirmó que ahora en la prórroga del Campeonato del Mundo de la FIFA va a haber un cambio adicional, algo que también ya se aprobó en la UEFA, y me gustaría saber la opinión de los que tenemos allí en estudio, de nuestros expertos. Bueno, eso ya se había ensayado, se ensayó en varios campeonatos, primero a nivel juvenil y en las selecciones de mayores se ensayó en la última Eurocopa y también en la Copa América Centenario. Sí.
ahí se ensayó, pero en la Copa América Centenario no hubo ninguna sustitución que se hiciera en la prórroga o los tiempos suplementarios. Más bien lo que debieron haber cambiado son esos tiempos suplementarios que usted que es licenciado, profesor de educación física, sabe que eso es muy complicado para un deportista, que durante los 90 minutos en un fútbol moderno, que es tan físico, ir a hacer 30 minutos más a ese ritmo es algo casi que inhumano. Lo del cuarto árbitro me gusta. Lo del cuarto, cuando hay prolongación, sí. La cuarta lo del sustitución. cuarto sustitución. Lo de los 30 minutos, sí, cuando hay competencias seguidas. Yo lo viví en carne propia, ¿no? Yo jugué 120 minutos con Grecia y a los 3 días volví a jugar 120 minutos con Holanda. Ya en los últimos minutos de Holanda las piernas de nosotros no daban. Total. Fisiológicamente no es lo mejor. Había que esperar eso de los 90 solo y los penaltis directos. Sí, porque históricamente siempre hubo prórroga. Digamos que los penaltis fue una forma, porque inclusive en los primeros mundiales de fútbol se iba a un tercer partido, o sea, se jugaban los 90 y si llegaba a perdurar el empate en los 120 del alargue, se iba a un tercer partido en desempate. Los penaltis, digamos que fue como un bálsamo para lograr desempatar al menos el mismo día el partido. Y bueno, ahora esta decisión que tomaron de un cuarto cambio, pues sí parece ser una decisión importante. Sí, la prórroga es muy útil. Sirve para cualquier situación y todo, para algún jugador lesionado sobre todo que ya tenga calambres, eso es importantísimo. Pero, Leonardo, eso de la prórroga, y ustedes revisen las estadísticas, en los 30 minutos suplementarios no pasa casi nunca nada. Es muy difícil que un partido se defina ahí. Casi siempre van a la tanda de los penales. Sí. Tal vez en algún momento el gol de oro sirvió como una motivación extra, digamos, para que los jugadores anotaran, como cuando Alemania ganó la Eurocopa 96 con gol de Bierhoff, o Francia, la del 2000 ante Italia, con gol de Trezeguet, y el gol de plata, pero no duró mucho tiempo. No fue muy justo. Ese método para mí no era justo. Quería hacerle una pregunta, porque también el organismo tiene como meta, y se dialogó hoy en este evento, recuperar la inversión de lo que llaman gastos inesperados. ¿A qué se refieren con estos gastos? Bueno, eso sí no conozco. Ni sé, no sé, Rafa. No, los gastos inesperados económicos son normales. Yo me imagino que las invitaciones que pueden hacer a los diferentes amigos que llevan cada selección y que al final le corresponde eso a FIFA. Pero con todo el dinero, como dice el profesor Pinto, que tienen, bueno, digamos que lo pueden utilizar más bien para el fútbol desarrollo, para el fútbol femenino, para el mismo arbitraje de cada asociación y no tanto en esos protocolos y en eso que sí se gastaban mucho dinero. Yo lo entendería por ese lado. De pronto es una temática interna de ellos, ¿no? Claro. Que todo el mundo quiere llevar los invitados a diestra y siniestra y que eso proliferó en los pasados tiempos. Con el vinculado a este sistema de corrupción. Se atraía y todas las cosas, como el mismo fenómeno de las boletas, ¿no? A mí me gusta lo que están haciendo ahora con la venta de las boletas. Yo tengo la prueba de que ya hice la compra de las boletas que voy a ir al Mundial con mis hijos y es un control excesivo de fotografía y de todo y de nombre y de datos y todo eso que me parece oportuno, ¿no? En eso sí hay que tener cuidado. Y en la parte de los invitados, ellos son los primeros que tienen que decirlo de frente, pero que se ponga firme la decisión, no que en el camino se cambien las cargas, ¿no? Y volviendo al tema del VAR, que pues fue la noticia del día de hoy en el Consejo de la FIFA, me gustaría que el profe Sanabria nos explique cómo funciona, digamos, hasta hace un tiempo eran 3 árbitros, luego apareció el cuarto, luego hubo un quinto o sexto detrás de los arcos. ¿Cómo funciona esto dentro de la cabina? Pues para que nuestros televidentes técnicamente nos explique. Bueno, técnicamente vamos a colocar, digamos, un ejemplo. Va la terna colombiana que para este mundial es Wilmar Roldán, está Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz. Entonces están ellos 3, más un cuarto árbitro, ellos son los que van a estar ahí en la cancha. El cuarto árbitro por fuera controlando los bancos técnicos. Todos van a tener el intercomunicador. Entonces, entre ellos se van a comunicar y van a designar unas personas para el VAR. Un principal y 2 asistentes. El principal puede ser un árbitro central de Sudamérica para que tengan ese conocimiento y de pronto ya hayan trabajado con los mismos árbitros. Y los 2 asistentes que hablen, ojalá, el mismo idioma, aunque ya les están exigiendo a todos los árbitros que tienen que hablar inglés, como debe ser. Entonces, el mecanismo es, ellos están revisando las jugadas, pero la potestad casi siempre o siempre va a ser del árbitro. Pero no deja de que la mesa arriba, que van a estar ubicados ya sea fuera del estadio, aunque en Rusia ya anunciaron que va a ser en un solo punto, que me imagino que van a estar en Moscú, y desde ahí de ese centro de operaciones van a estar
conectados con el partido de acuerdo a donde estén en cada ciudad. Entonces le van a decir mediante los monitores, mediante el intercomunicador, le van a decir, hubo una jugada, ojo, no deje reanudar. Entonces, para que no pase la fase siguiente y no puedan hacer absolutamente nada. Entonces el árbitro para, hace la señal que ya hemos visto, la señal de un televisor, para que ellos revisen, le indican si él tiene alguna duda, puede salir y revisar directamente, pero casi siempre la última decisión, así sea el árbitro, la toman arriba, y eso es lo que dice, claro. Hablamos con el profe. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí deben simplificar ese tema. Simplemente, lo que pasa es que ya no habría tanto dinero. Entonces, simplemente tener un cubículo, un módulo, donde esté el cuarto árbitro, y el árbitro tenga la duda o le pidan la revisión, entonces hace la seña y va y mira. Para que devuelva el video y lo repita 2 o 3 veces. Sí, y listo. Y se Hay acabó. interferencias absurdas. Nada, que arriba, que le hablen, que le digan, no. Sí, porque, por ejemplo, un punto clave ahí que puede ser polémico, y les pregunto, es el manejo del tiempo. ¿Debería establecerse un tiempo límite de revisión? Total. Sí, pero lo dejan, no puede alargarse, ¿no? Lo dejan prudencialmente, como muchas decisiones, pero lamentablemente hemos visto en el fútbol alemán que ha habido jugadas que se han ido hasta 4 minutos. Sí. El promedio de ellos, se están colocando un promedio que es de 35 segundos. Eso nunca lo hemos vivido en todos los campeonatos donde hemos visto VAR, donde el promedio para mí es de casi 2 minutos para resolver una jugada, y hay acciones donde son de casi 3 minutos, profe. No, el fútbol lo están acabando y es una medida elitista. ¿Cuándo va a tener un equipo amateur la posibilidad del VAR? De ninguna manera. Entonces no conjuga. Y lo otro, el tiempo. Ya hay tiempo, perdóneme Rafa, porque hay árbitros muy elegantes que van con el señalador de los tiros libres de barrera. Se demoran un minuto. Yo lo he contabilizado. El spray, sí. El spray. Luego con este fenómeno del video y tal y la cosa peor. Entonces va a ser unos partidos supremamente interrumpidos, ¿no? Pueden que clarifiquen algo, pero van a ser muy interrumpidos. Vamos a escuchar ahora una pregunta que tiene Juan. Al respecto, decía Infantino hoy en la rueda de prensa que de promedio en un saque de banda se gastan 7 minutos, y decía él que eso no decide nada, y él decía, con base en un informe de una universidad belga, como recordaba Sanabria, que según los cálculos de la FIFA se tarda aproximadamente 1 minuto en cada aplicación del VAR. Esos son los datos que ellos manejan. Ellos tienen también una estadística con base a este mismo informe de una universidad belga. Dicen que con el uso del VAR hay un fallo grave de un árbitro cada 19 partidos, y que sin el VAR esa cifra se reduce a cada 3 partidos. Yo diría que hay que valorar las vivencias. Alemania muy seguidamente lo tiene, y yo veo mucho fútbol alemán, ¿sí? Pero el fenómeno que tuvo Italia y los ingleses y todo esto es diciente. Algo tiene que haber, Rafa, algo tiene que haber. Nosotros no hemos tenido la vivencia, pero a mí me gustaría ver el VAR aquí en el torneo colombiano, ¿sí? Y en estos países latinoamericanos. No va a ser fácil esa imposición. Dios quiera que no sea una vivencia de experimento, de novismo, un poquito de novismo y eso. Pero yo por encima de todo defiendo que el criterio del árbitro, la responsabilidad del manejo de un partido, tienen que tener el árbitro central. Los ingleses, que son tan perfectos en muchas cosas, ellos ensayaron el tema del VAR, o lo están ensayando con el torneo de la FA Cup, y resulta que se dieron cuenta que tenía tanto problema, que iba a tener tanta dificultad su campeonato, que para el próximo año dijeron que no iba a ir el VAR en el torneo de la Premier. Y comparándolo, digamos, mencionamos al inicio del programa que el fútbol es de los deportes que llegó de últimas al tema tecnológico, porque vemos que en el tenis, para confirmar las bolas, cada jugador tiene un challenge. El americano, en todo muchos eso. deportes. ¿Por qué en el fútbol sería esto más difícil? El elemento juego en el fútbol es complejo, desde el espacio, ahora la velocidad de juego, lo ha hecho complejo. Sin duda alguna. Antes era más fácil dirigir un partido porque no se corrían. Hoy está corriendo un jugador 11 kilómetros promedio, de 10 para arriba. Antes se corrían 5. Entonces al árbitro le facilitaba el manejo. Ahora se ha vuelto más rápido, y la velocidad del juego es lo que ha llevado a estos cambios. A los jueces de línea, al quinto y sexto árbitro que fue un experimento que podríamos decir fracasó, ¿sí? Y a todas estas cosas. Entonces habría que pensar, ¿le quitamos velocidad al juego o qué? Es la esencia del fútbol, ¿no? Hoy el fútbol se fundamenta en eso, en una técnica en velocidad, ¿sí? Claro, más atletas, rápido, si uno compara más rápido y todo. Entonces habría que pensar en eso. Pero bueno, vivamos la experiencia. El mundo todo va a vivir esa experiencia, a ver qué sucede.
Hablemos un poco del reglamento de la Copa Mundial, ¿no? De Rusia 2018. ¿Consideran ustedes que se deben realizar enmiendas a ese reglamento o mantenerse como está? Pocas. Yo creo que hoy no hay necesidad de hacer tantas enmiendas. El cuarto que lo ratificaron, ¿sí? Enmiendas de arbitraje directo en campo de juego no hay. Hay los cuidados de siempre, que se está aplicando el tackling directo al pie, ¿no? Que va a ser muy importante en el Mundial, ¿no, Rafa? ¿Sí? Eso va a ser muy delicado. Yo diría profe, que lo más importante ahora para el Campeonato del Mundo es el tema de las manos. Las manos se han vuelto muy complejas. Sí. Influyentes. Sí, influyentes. Y esto hasta que no lleguemos a un punto donde yo lo vengo proponiendo desde hace como 10 años, que todas las manos sean sancionables y listo. Para evitar esa polémica de que si fue deliberada, que no tuvo la intención, que no había distancia, que fue antinatural, que la tenía de una forma natural, que se iba cayendo. O sea, hay muchas cosas por las cuales los jugadores y los árbitros se salen por la tangente y empiezan a barajar la situación. Y ahora lo último que les han dicho a los árbitros, los mismos instructores, es que las manos en ataque tienen que sancionarlas todas y en defensa entonces tienen que mirar y calificar. Yo no entiendo, el reglamento es igual tanto en el área de 16,50 defendiendo como atacando, entonces no pueden dar ese tipo de instrucciones. Y algo que sí van a sancionar tajantemente, o lo han venido sancionando ya, son las manos antinaturales, cuando el jugador tiene los brazos abiertos en una posición donde uno dice, bueno, ¿y por qué tiene los brazos ahí? Si el fútbol se juega en una posición natural. Le van a sancionar también aquellos rebotes cuando el jugador vaya a parar la pelota, venga rápida, pero si tiene los brazos abiertos y le rebota o le rematan y le pegan la pierna en el estómago, en el pecho, en la cabeza y luego le pegan el brazo o en la mano cuando lo tenga abierto, esa se la van a sancionar y muchas veces vamos a decir eso es injusto, pero esa es la instrucción a los árbitros precisamente ahora. Vamos con Juan Pupiales nuevamente. Quería comentar un tema que se habló antes de manera ligera allí en la mesa y es el tema de la disyuntiva que tenemos ahora, porque por un lado la FIFA acaba de aprobar la aplicación del VAR para el Mundial, pero la UEFA sigue muy negativa, muy reticente a llevar este torneo a la Liga de Campeones. Tenemos dos bandos, una FIFA muy arriesgada con el VAR y una UEFA que quiere esperar a ver cómo se desarrolla esta tecnología. Yo pienso que estamos siendo atrevidos, ¿sí? Arrebatados. La Eurocopa y todo el fútbol de Europa en su mayoría no ha aceptado eso, es porque se siente algo, se vive algo, se ve algo, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Este criterio de los hombres que están adentro es complejo. Para el que dirige el partido, Rafa, tú estás en el campo de juego y tiene tres que le están diciendo, oiga, pasó esto, hay esto, explíqueme, y tú vienes con otro sentimiento, entonces queda complejo, ¿no? No es fácil. Entre más personas entren a tomar una decisión, usted y todos sabemos que se hace más compleja y eso le estamos metiendo al fútbol. Más personas a tomar una decisión. A mí me dicen que UEFA está como diciendo, ustedes son los responsables si llega a pasar algo. Ustedes, señor Infantino y señores de FIFA, son los responsables si llega a pasar algo en el Campeonato del Mundo, que eso sea un acabóse con el tema del VAR. Entonces, ese es como el mensaje que le están dando a FIFA, con ellos decir, no vamos en los próximos campeonatos de UEFA, no vamos con el VAR todavía porque no estamos preparados. O sea, le está diciendo, ustedes tampoco están preparados y ojo que se puede dañar el Mundial. Y sin duda es una decisión, digamos, que la UEFA le dejó a la FIFA que primero pateara el balón al arco para ver si es gol o no. Y pues vamos a ver cómo se usa este sistema en el próximo Mundial que arranca el próximo 14 de junio allí en Rusia. Les agradezco muchísimo a nuestros invitados por aquí, por haber estado presentes. Y hasta aquí este programa especial de deportes en France 24, dedicado al Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, realizado en la capital colombiana de Bogotá, y en el que se abordaron importantes temas que influirán no solo en el Mundial de Rusia 2018, sino en el futuro del fútbol. Agradecemos la presencia en nuestros estudios de los señores Jorge Luis Pinto, director técnico colombiano, a Rafael Sanabria, también ex árbitro FIFA y analista arbitral, y a los periodistas especializados en deportes que nos acompañaron, a Leonardo Niño en nuestros estudios y a Juan Pupiales. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación.